Hola, ¿qué tal? El tema que os propongo hoy está llamado a convertirse en algo más o menos habitual en poco tiempo en el sector agrario. Me refiero a los créditos de carbono. ¿Te has preguntado cómo los agricultores pueden contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo obtener unos ingresos adicionales? Hoy hablamos con José Alfonso Mantas, director general de Agronom, para descubrir cómo funcionan estos créditos, cómo pueden aplicarse en el sector agrícola y las oportunidades que pueden brindar a aquellos agricultores comprometidos con la sostenibilidad. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. ¿Los créditos de carbono son una opción ya disponible o tendremos que esperar? ¿Realmente representarán ingresos adicionales para los agricultores, para todo tipo de agricultores? Una hectárea de un cultivo extensivo, manejado bajo los criterios de la agricultura de conservación, puede generar entre 1,5 y 2 créditos de carbono al año. Si un crédito está ahora en unos 35 euros, podéis echar la cuenta. Eso sí, hay que restar la parte de la empresa que lo gestiona, en el caso de Agronom el 28%, y contar con una superficie mínima. Lo explicamos. José Alfonso Mantas, bienvenido a Agroperiodista. Hola Jaime, bien hallado. Bueno, vamos a tratar de conocer mejor el mundo de los créditos de carbono y cómo va a ser su aplicación en la agricultura. Si se trata de algo que ya está disponible o tenemos que esperar y en definitiva si realmente va a suponer un ingreso extra, ¿no?, para los agricultores. Si te parece, José Alfonso, empezamos por el principio. Explícanos qué son los créditos de carbono. Bueno, los créditos de carbono voluntarios, que son los créditos que se pueden generar en la agricultura extensiva, es un instrumento económico que utilizan las empresas que tienen la obligación de compensar sus emisiones. Dijéramos que las empresas tienen una cantidad máxima de emisiones permitida y todas las emisiones de gases de efecto invernadero que hacen por encima de esa barra, que es de esa autorización que tienen que compensarlo, y lo compensan bien pagando las emisiones que hacen de más o bien comprando esos créditos de carbono voluntarios que la agricultura produce para compensar sus emisiones. Hasta ahora, ¿dónde han estado comprando estos créditos? Porque entiendo que en la agricultura no. Bueno, hasta ahora los han estado comprando y los pueden seguir comprando en el mercado internacional como créditos de carbono regulados, que es un instrumento económico similar al voluntario que cotiza en la bolsa y las empresas se lo intercambian. Dijéramos que, para entender un poco cómo funciona el sistema, los créditos de carbono regulados fueron atribuidos a los países después del Acuerdo de Kioto y los países a la vez atribuyeron a sus empresas, a las distintas empresas que tenían la obligación de reducir esas emisiones, les atribuyeron una cantidad de créditos determinados. Estas empresas, que cada vez tienen la obligación de reducir sus emisiones, implementan nuevas técnicas y tecnologías para emitir menos. Aún así, hay algunas que no consiguen llegar a la reducción que les impone y tienen que comprar créditos. Sin embargo, hay otras que implementan tecnologías más eficientes y dijéramos que emiten menos de la cantidad de emisiones que tienen atribuidas, y esas empresas pueden vender los créditos que tienen en demasía a las empresas que lo necesitan. Para que lo sigamos entendiendo, es un mercado, ¿no?, entonces, donde se compra y se vende estos créditos de carbono, para unos para compensar sus emisiones de más y otros cuando puede sobrar, ¿no? Y en el caso de la agricultura, digamos que se abre una oportunidad en ese mercado voluntario, ¿no? Porque en el mercado obligatorio, en principio, todavía no se podría. No. Los créditos de carbono que se pueden producir en agricultura son créditos de carbono voluntarios, porque no hay obligación, por ahí que son voluntarios. El agricultor puede o no entrar en el proyecto de alguna de las empresas, como puede ser la nuestra, y conseguir producir créditos de carbono. Generar es la palabra más correcta, generar créditos de carbono.
Vale, y por aclararlo todo, esos créditos de carbono que se generan cotizan en un mercado donde se producirán las oscilaciones que correspondan, entiendo, ¿no? No sé si cómo de estable es ese mercado a lo largo de un año. Bueno, el mercado no es muy estable hasta ahora. El mercado es un mercado creciente desde que se empezaron a producir créditos de carbono hace 4 o 5 años. Los precios rondaban los 7-8 euros por crédito. Sin embargo, hoy un crédito de carbono voluntario tiene un precio que oscila entre los 35 y los 40 euros. Y entendemos todos que, dado que los créditos de carbono regulados no se pueden fabricar, no se pueden generar a la velocidad que se generan los créditos de carbono voluntarios, los voluntarios tenderán a equipararse en precio a los regulados. Es decir, que a la vuelta de 4 o 5 años probablemente su precio esté en torno a 70-80 euros. Venga, pues vamos a seguir entendiendo un poco cómo funciona todo y algunas cosas a lo mejor quizás que son conceptos de partida, pero que así nadie se pueda perder, ¿no? ¿A qué equivale un crédito de carbono? Bueno, un crédito de carbono es exactamente el secuestro de 1 tonelada de CO2 equivalente. Esa es la definición exacta de un crédito de carbono. A la hora de aplicarlo en la agricultura, ¿cómo se aplicarían esos créditos de carbono? Tú tienes que demostrar que has secuestrado 1 tonelada de CO2, ¿no? Exacto. Bien, en agricultura hay distintos proyectos. En nuestro caso, tenemos dos segmentos distintos donde trabajamos. En agricultura extensiva con rotación, cereales, girasol, etcétera, extensivo, o bien leñosos, que puedan ser olivo, cítrico, almendro, pistacho, cualquier otra especie leñosa. ¿Cómo se opera? El agricultor que decide entrar en el proyecto se hace una evaluación inicial de su explotación en la que se determina la base de partida. Con la información que el agricultor nos aporta de los 3 años pasados, los 3 años anteriores a la entrada del proyecto, nuestro departamento establece una base de partida, el punto cero, la cantidad de materia orgánica que tiene su suelo, más toda la información que el agricultor aporta. Esta es la base de partida. Y a partir de ahí, cada año, en función de la producción por cultivo, dependiendo del cultivo que tenga, la producción que haya obtenido, la fertilización que ha utilizado, el tipo de fertilizante, la cantidad de agua y además toda la medición directa que hacen los satélites, más el muestreo aleatorio que se hace en las distintas zonas, se establece una base final por diferencia de concentración de materia orgánica y densidad aparente del suelo. Se calcula el secuestro de carbono que ha habido y por ahí se obtiene la cantidad de créditos de carbono que se han generado. Vamos a poner un caso práctico. Vamos a imaginarnos que estamos en cereal, ¿vale? Un cultivo extensivo de cereal. Lo primero, hay que incluir, entiendo que toda la explotación, hay una superficie mínima a incluir. Sí, hay una superficie mínima, dado que nuestro proyecto es evaluado por una tercera empresa, en este caso Berra, que es el auditor externo, y participar en esta auditoría conlleva una inversión. Nuestra empresa ha estimado que superficies inferiores a 80-100 hectáreas no son rentables para entrar en el proyecto, con lo cual se necesita esa superficie mínima. Ahora bien, no es necesario que el agricultor entre al proyecto con toda la superficie. Desde que sea de más de 100 hectáreas, si imagina que un agricultor de cereal tiene 2.500 hectáreas y decide empezar con 500 hectáreas para evaluar cómo el proyecto funciona, qué rentabilidad le aporta, etcétera, y más adelante tiene la posibilidad de incorporar más superficie al proyecto. ¿Qué prácticas debe, digamos, desarrollar, poner en marcha el agricultor para implicarse en el programa? Pues las prácticas que tiene que hacer, más bien no hacer,
dijéramos, es empezar en agricultura de conservación. Agricultura de conservación se entiende por labores, no hacer labores en el suelo, hacer labores que conlleven el mayor secuestro de carbono y aumentar la materia orgánica cuanto más mejor. Eso implica no hacer labores, sobre todo no hacer labores profundas y no hacer labores que impliquen la inversión de los perfiles en el terreno, y cuanta menos labor mejor, hacer rotación de cultivos y lo más importante es mantener los restos vegetales en el suelo, de modo que el suelo siempre esté cubierto. A la hora de evaluar que todas esas prácticas se han hecho de forma correcta, ese análisis, esa evaluación, ¿cómo se efectúa? Bueno, nuestra red de agentes va comprobando que las prácticas se llevan a efecto y hay una vigilancia por satélite que detecta si hay movimiento en el suelo, si no hay, si se dejan los restos, si no se dejan, y esa es la forma en la que se evalúa. Un agricultor entra en el programa, empieza a participar, se hace ese análisis cero, ¿no? Esa situación de partida. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para empezar a recibir los primeros ingresos? Sí, los recibe cada año. Hay un año inicial de cadencia para, dijéramos, asentar las prácticas en el terreno y que las prácticas se lleven a cabo. Desde que el agricultor instaura las nuevas prácticas, dijéramos, un año después que las ha instaurado, empieza a generar, que las ha establecido, empieza a generar los créditos de carbono y recibe su compensación al finalizar el año. Con una hectárea, ¿cuántos créditos podemos generar? En extensivos, haciendo las prácticas de agricultura de conservación al 100%, manteniendo todo el resto vegetal, todos los restos vegetales en el suelo, no labrando, etcétera, se puede llegar a conseguir hasta 2 créditos por hectárea y año. Dijéramos que 2 créditos sería lo perfecto, con lo cual vamos a bajar un pelín porque siempre puede haber algún tipo de necesidad de retirar algo de paja o se ha hecho alguna labor. El año no ha sido tan bueno como se espera. Bueno, entre 1,5 y 2 estaría el rango de producción de crédito de carbono por hectárea y año en extensivo. Mientras que en leñosos, que la obligación para entrar en el proyecto en un agricultor con cultivos leñosos sería el establecimiento de una cubierta vegetal sembrada, podría generar entre 3 y 5 créditos de carbono por hectárea y año. Bien, pues ya sabemos cuántos créditos de carbono generamos por hectárea, tanto en extensivo como en leñoso, y eso qué ingresos supone. Pues hoy, como te decía, como hablábamos al principio, un crédito de carbono está en torno a 35 o 40 euros. Nuestra empresa garantiza el plazo de vida del contrato, que es por 10 años. Se firma un contrato por 10 años de obligado cumplimiento los 6 primeros años. Garantiza que nunca estará por debajo de 30 y se venderán al precio de mercado cada año. Ahora mismo, como te digo, está entre 35 y 40 euros. Pues si quieres hacemos unos números brutos rápidos. Imagina que el agricultor en extensivos produce 2 créditos a 35 euros, serían 70 euros por hectárea. De ese montante, de esa cantidad, el agricultor recibe el 72% y nuestra empresa cobra por formar parte del proyecto el 28%. ¿Cómo está funcionando el proyecto, José Alfonso? ¿Desde cuánto tiempo habéis empezado a desarrollar esta iniciativa aquí en España y cómo está funcionando? Pues mira, empezamos en el mes de octubre del año pasado a evaluar un poco la posibilidad de establecer en España la compañía y de empezar a desarrollarnos. Al final, en el mes de enero, la empresa decidió comenzar a ofrecer sus contratos y desde mitad de enero, un poquito más adelante, hasta el día de hoy,
tenemos en torno a 35.000 hectáreas firmadas. O sea que ahí tenemos una aceptación bastante interesante. ¿Y en algún momento podrá tener algún tipo de compensación económica el agricultor por reducir su huella de carbono? Claro. La Unión Europea ha establecido una norma en la que se compromete a reducir el 55% de las emisiones. Antes era el 45% y ahora es el 55%. Y ya ha decidido que la agricultura también forma parte de los distintos sectores que tienen que reducir sus emisiones. Con lo cual van a obligar al agricultor que del 2023 a 2026 tiene que demostrar que emite no más de lo que secuestra, o dijéramos que secuestra lo mismo que emite. Pero de 2027 a 2030, el agricultor va a tener que demostrar que secuestra más de lo que emite. Aquí ya sí se suman los dos aspectos. Secuestra por un lado y emite por otro. Con lo cual, ahí al agricultor le van a obligar a secuestrar más de lo que emite. Quizás no le van a pagar, pero si emite más de lo que secuestra, probablemente sí que le sancionen con parte de la ayuda de la PAC. Con una reducción de las ayudas o algo así. Que claro, para saber que eso ocurre hay que medir. Hay que medir y a ver cómo se mide esa huella de carbono. Pues lo van a tener muy sencillo. O sea, como tú seguro que sabes, a partir de septiembre de este año el agricultor... Por el cuaderno digital. Claro. En ese cuaderno digital vendrá recogido cuántas pases haces, qué siembras, qué produces, cuánto gasoil consumes, etcétera, etcétera, etcétera. Y me imagino que implementarán un algoritmo en el que digan tantos litros de gasoil, con tantos pases, con no sé qué, con esta producción, pues mire usted ha secuestrado tanto y ha emitido cuánto. Aquí lo fácil sería ahora decir, vaya, otra vuelta de tuerca hacia el agricultor, pero es verdad, José Alfonso, que al final el sector agrario, junto a muchos más sectores, pues tiene una parte de la responsabilidad en lo que está ocurriendo con el calentamiento y el incremento de la temperatura del planeta. Con lo cual, y una parte de la responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, también tenemos que, esto ya es opinión, tenemos que ir aceptando y que nosotros, el sector tiene que evaluar su papel para poder mejorar sus cifras, ¿no? Claro, fíjate que la agricultura y ganadería es un sector que le van a obligar también a reducir sus emisiones como a todos los demás, porque si te das cuenta, a la industria ya la han obligado, los coches, la industria automovilística ya tiene la obligación de reducir emisiones, o sea que todo el mundo, todos los sectores industriales estaban ahí metidos y la agricultura, como no podía ser de otro modo, pues también va a entrar ahí. José Alfonso Mantas, director general de Agronom, muchísimas gracias por todas las explicaciones que nos has ofrecido y ahora entendemos mucho mejor el funcionamiento de los créditos de carbono y el futuro que puede suponer para la agricultura. Pues nada, muchas gracias por vuestra intervención también y quedo a vuestra disposición para cualquier futura información que podáis necesitar. Muchas gracias. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.